Bienvenidos a Investigando la Biblia. Soy el pastor Edgar Alquinta y es un gusto poder estudiar juntos las lindas verdades que se encuentran en la palabra de Dios. Quiero decirle que los DVDs que ofrecemos sin costo para usted han sido diseñados para que pueda tomar ventaja de estudiar diferentes temas de una manera sencilla y con profundidad. Hoy empezaremos una nueva serie donde nos enfocaremos en profecías bíblicas. ¿Sabes? El tema de las profecías confunde a muchas personas, ya que escuchan tantas cosas que no saben qué creer. Muchos se confunden con los símbolos que se encuentran en muchas de estas profecías. Otros, por desgracia, se han dado por vencidos y han dejado las profecías de lado. Lo que queremos descubrir durante esta serie es la verdad. Vamos a estudiar las profecías y vamos a darnos cuenta de que si una profecía está en la Biblia es por una razón. Y juntos vamos a encontrar lo que la Biblia nos quiere enseñar. Pero antes de empezar, le pido que por favor me acompañe en una oración. Amado Dios, te agradecemos por tu palabra y porque nos invitas a caminar cerca de ti. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ayude a entender esta lección y que sea de beneficio para todos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Saben, si tuviera que darle un título a este estudio, lo llamaría Descontento con el presente. Quizás te parezca extraño, pero si piensas cómo vivimos el día a día, pareciera que nuestra mente siempre está pensando en el futuro. Incluso, si vemos los niños, ellos pronto desean ser adolescentes. El adolescente no hay a la hora de ser un adulto para tener libertad y hacer lo que quiera. Los adultos miran hacia la vejez y esperan tener un buen pasar, poder descansar y poder disfrutar en ese tiempo de todo el trabajo anterior. Muchos de nosotros incluso contamos los meses y los días hasta que llegan nuestras anheladas vacaciones. Pareciera que no vivimos en función del presente, sino que del futuro, del mañana. Estamos en cierta manera desconformes con el presente. Miramos hacia el futuro. Vivimos en función a lo que va a pasar y le damos poca atención al pasado. Vivimos vidas apuradas, siempre mirando al futuro. Nos preocupamos incluso del horóscopo porque nos dice lo que supuestamente va a suceder en nuestra vida durante esta semana. Le hacemos caso a los astrólogos, profetas y otros porque pensamos que ellos saben lo que viene por delante. Yo creo que en vez de preguntarnos qué opinan los astrólogos o clarividentes, debiéramos preguntarnos qué es lo que dice la Biblia. Después de todo, Dios, el creador de todo el universo, sabe no solamente el pasado y el presente, sino que también el futuro. Sabemos que Él nos creó y que está en control de todo y por lo tanto podemos poner toda nuestra confianza en Él. Pero habiendo dicho esto, es importante que sepamos lo que nos dice la palabra de Dios con respecto al futuro. Es por eso que durante esta miniserie estaremos estudiando algunas de las profecías más importantes de la Biblia. Veremos los libros como Daniel y Apocalipsis y cómo están unidos y entrelazados entre sí. Por desgracia, hay muchos que enseñan que estas profecías son solamente simbólicas. Otros enseñan que no debemos prestarle atención porque ya se han cumplido en el pasado. Por lo tanto, no se aplican para el presente y menos para el futuro. Como seguidores de Cristo, queremos saber lo que la Biblia nos dice acerca de estos temas y cómo nos pueden afectar hoy
y en el futuro. Y por eso, amigos y amigas, quiero en este estudio empezar con un texto que es muy importante. Está ahí en el libro de Amós, capítulo 3 y versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Lo que queremos hacer durante esta miniserie es ver cómo Dios nos habla por medio de sus profetas. Hay que recordar que en nuestra mente pensamos que un profeta predice lo que va a ocurrir en el futuro. Pero déjenme decirles que hay más que esto, es más profundo todavía. Otra pregunta que se hace es, ¿cómo sé yo si un profeta es verdadero? Y para esto debemos saber si se puede confirmar la veracidad de una profecía por medio de la palabra de Dios. Para esto, vamos a leer ahí también en el libro de Números, capítulo 12 y versículo 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Amigos, en estos dos textos nos dice que Dios tiene información que nosotros no conocemos y que la revela por medio de sus profetas y lo hace por medio de visiones o sueños. Ahora, cuando hablamos de sueño, la Biblia no se refiere a los sueños que tenemos normalmente tú y yo. Si no, imagínense, todos seríamos profetas. Yo me acuerdo cuando niño siempre tenía un sueño donde yo soñaba que podía volar. Y soñaba en mi mente que yo estaba volando y volando en diferentes lugares del mundo. Y me acuerdo que al despertar salía de mi casa y me iba al patio y trataba de elevarme y poder volar y, claro, nunca funcionaba. ¿Saben? Me di cuenta cuando crecí que la única manera en que yo podía volar era montado sobre un avión. Así que este tipo de sueño no es el al cual se está refiriendo la Biblia. Veremos esto con más detalle más adelante. Pero vamos a leer el próximo texto que está ahí en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amigos, es muy importante para entender la función de un profeta que podamos entender este texto, porque como dije anteriormente, no se trata solo de predecir el futuro. El texto nos dice que Satanás se fue a hacer guerra contra este pueblo elegido de Dios que va a vivir durante los tiempos del fin. Son hombres y mujeres que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora, para ver cuál es el testimonio de Jesús, me gustaría que viéramos ahí en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 19 y versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Lo que queremos notar es la definición que encontramos en el texto anterior, que nos ayuda a entender mejor el contexto general. Vemos que en Apocalipsis se muestra a un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesús. Y en este texto nos aclara la Biblia que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Es importante entender que el testimonio de Jesús es que
Él y su Padre crearon todo el universo, que Jesús vino al mundo para pagar el pecado de todos nosotros y lo pagó con su vida muriendo en la cruz. En otras palabras, el testimonio de Jesús es mostrar el carácter de su Padre. El testimonio de Jesús es que Él y su Padre son uno. Cristo dio testimonio del Antiguo Testamento y al mirar al futuro dio testimonio de lo que viene y de lo que va a suceder. Y que esto que va a ocurrir en el futuro es verdadero porque es revelación de su Padre. Quiero dejar muy en claro que lo único que nos interesa con respecto a las profecías es lo que Dios nos ha revelado. No tenemos interés en saber lo que dicen los hombres. Vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 15. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Amigos, en este texto nos damos cuenta que Dios ha dado funciones específicas a algunas personas. Algunos son evangelistas, otros son profetas, otros son apóstoles. ¿Para qué? Nos preguntamos. Porque ellos nos ayudan a crecer. Nos muestran el camino en un mundo que está lleno de oscuridad. La Biblia nos dice que Satanás es el príncipe de la oscuridad. A nadie le gusta la oscuridad, ¿verdad? ¿Le ha tocado estar en algún lugar oscuro, donde no hay ventanas ni luces, donde nos da miedo caminar porque no sabemos hacia dónde ir, no sabemos si vamos a tropezar con alguien? Es por eso que Dios usa a estas personas para que nos guíen desde la oscuridad hacia la luz. Su función es llevarnos desde la niñez espiritual hasta la madurez, para que seamos hombres y mujeres firmemente asentados en la palabra de Dios y para que no seamos engañados. ¿Desearía usted ser guiado por alguien que no tiene madurez espiritual? Sería un desastre, ¿verdad? Es como un ciego guiando a otro ciego. Este texto que acabamos de leer nos dice que Dios quiere que lleguemos a la unidad. Sin embargo, nos podemos dar cuenta de que hay cientos de denominaciones en esta tierra y cada cual dice tener la verdad, pero no vemos la unidad. Por eso tenemos que ser cuidadosos en saber quién nos enseña la palabra de Dios. Le sugiero que lea estos textos varias veces hasta comprender el deseo de Dios para usted. Ahora quiero que vayamos juntos a ver en el libro de Mateo para ver las palabras de advertencia que nos dio Cristo sobre los falsos profetas, especialmente algo que va a ocurrir en el tiempo del fin, antes del regreso de Jesús. Vamos juntos a leer ahí en el libro de Mateo, capítulo 24, y vamos a leer los versículos 4, 5 y 11. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Note que en estos 3 versículos se enfatiza la idea de no ser engañados. Por favor, quiero pedirte, ten cuidado, no permitas que un falso profeta te engañe. La Biblia nos dice que Dios ha separado a personas en diferentes funciones para apóstoles, maestros, pastores y profetas. En este texto, Jesús nos advierte de falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores. Por eso es que no se trata de lo que dice Edgar Alquinta, sino más bien que usted vaya directamente a la palabra de Dios, aprenda y experimente de manera personal su experiencia con Jesús. Vamos ahora al Antiguo Testamento. En el libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículos del 1 al 4. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conocisteis, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Amigos, en este texto vemos que un profeta te va a mostrar a Dios, te guiará al Salvador. No te va a guiar a falsos dioses, no te va a guiar a falsas enseñanzas o ideologías o doctrinas. Los profetas de la Biblia siempre están en acuerdo. Ellos no se contradicen. Por lo tanto, es muy importante que cuando se interpreta cualquier profecía en la palabra de Dios, debemos preguntarnos si es que apunta directamente a Dios. Y si es así, la podemos aceptar. De lo contrario, debemos alejarnos. Por eso que cada vez que nos encontremos con alguna enseñanza, debemos preguntarnos lo siguiente. Número 1, ¿nos guía esta doctrina o enseñanza a Dios? Número 2, ¿dijo Jesús esto en su palabra? Y número 3, ¿me acerca esto más a Cristo o me aleja de Él? Amigos y amigas, debemos analizar que toda enseñanza esté de acuerdo con el testimonio que Cristo nos dejó. Debemos de tener cuidado de quién está interpretando las profecías, porque hay muchos que interpretan la Biblia en forma equivocada y pueden influenciarte en ideas contrarias a la Biblia, ideas que pueden perjudicar tu destino para toda la eternidad. Quiero que leamos juntos ahora, ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, capítulo 28, versículos 8 y 9. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. ¿Se fijó en la última parte de este texto? No importa tanto lo que alguien profetice, sino lo que importa es que se cumpla la palabra del profeta.
Otra vez, quiero decir que un profeta no escribe algo y otro profeta escribe algo diferente. Si esto fuera así, uno de ellos dos es un falso profeta. Aquí vemos también lo importante que es la interpretación de la profecía y lo importante que es que la profecía se cumpla. Saben, uno de los profetas modernos más conocidos se llama Nostradamus. Él ha profetizado acertadamente 90% del tiempo. Pero ¿sabes? Para Dios esto no es suficiente. ¿Se da cuenta? Es muy importante que lo que diga el profeta se cumpla en un 100%. Vamos a ver ahora lo que dice Isaías, ahí en el capítulo número 28, versículos 9 y 10. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Quiero que nos demos cuenta y analicemos lo que dice este texto. La Biblia contiene doctrinas para que nosotros crezcamos, para que nos desarrollemos espiritualmente, para que caminemos con Jesús. El simple hecho de que usted esté viendo este estudio me dice que usted desea saber la verdad. Pero qué fácil es confundirse cuando escuchamos diferentes enseñanzas sobre un tema particular. Como por ejemplo, temas que son de importancia para nosotros. Y entonces, ¿cómo saber cuál es la verdad? En este texto tenemos la respuesta. Nos dice la palabra de Dios que debemos de comparar renglón tras renglón, línea sobre línea. Y vamos a poner quizás en ejercicio esto que estamos aprendiendo. Y le voy a pedir que tome cualquier tema de la Biblia y aplique este concepto. Por ejemplo, si queremos aprender acerca de la segunda venida de Cristo, tómese un tiempo y escriba en una hoja cada texto en la Biblia relacionado con la segunda venida de Cristo o cualquier otro tema que a usted le pueda interesar. Quiero que usted entonces escriba cada texto y que lo lea. Usted se va a dar cuenta cómo diferentes escritores escriben en su propia personalidad o identidad. Pero se va a dar cuenta que nunca se contradicen. Dios no dice una cosa en el Antiguo Testamento y se contradice en el Nuevo Testamento. Esa no es la forma de operar de Dios. También se dará cuenta de que hay profecías en la Biblia que son condicionales. Es decir, Dios dice que destruirá al pueblo o ciudad si es que no escuchan su voz y no se apartan del mal. Sin embargo, no estamos hablando de profecías condicionales, sino que estamos hablando de un concepto que es de comparar y estudiar cada texto sobre un determinado tema. Cuando hayamos hecho eso, vamos a tener una gran cantidad de información que nos va a ayudar a entender mejor ese tema en la Biblia. Y vamos a poder tener quizás un panorama más completo. Y lo más importante de todo, no seremos engañados. Vamos ahora a leer en el Nuevo Testamento, ahí en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo,
el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí nos damos cuenta de la gran batalla que existe entre Dios y Satanás. Juan advierte de los peligros que se encuentran a los seguidores de Cristo, diciéndoles: hijitos, tened cuidado. No porque un predicador tenga fama y tenga seguidores, significa que es de Dios. Él quiere que entendamos que todo aquel que enseña debe guiarnos a Cristo. Nos advierte sobre el deseo de Satanás de engañarnos y que lo va a hacer de diferentes maneras. Y termina Juan con las palabras de ánimo diciendo: ustedes son de Dios y van a vencer a Satanás. No por nuestra inteligencia, no por nuestros atributos personales, sino porque Jesús vive dentro de ustedes. Y Jesús es más fuerte que Satanás. Te pregunto en esta oportunidad, ¿está Jesús guiándote? ¿Vive Cristo dentro de ti? ¿Estás dejando que Jesús te ayude a vencer en todas las áreas de tu vida? Pregúntate a ti mismo. Haz reflexión. Vamos a ver lo que dice Mateo, capítulo 7, versículos 15 y 16. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Qué interesante. Vamos ahora a leer en el Antiguo Testamento para comparar en el libro Segunda de Crónicas, capítulo 20 y versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Entonces, amigos, la pregunta que nos hacemos al iniciar esta nueva serie: ¿estamos dispuestos a creer lo que está escrito en la palabra de Dios? Se nos dice que si lo hacemos, estaremos seguros y seremos prosperados. Vamos ahora ahí al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 27 y 28. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Lo que vemos en este texto, amigos y amigas, es que Dios ha puesto en su iglesia a personas que están para ayudar. Al aceptar a Cristo, Él quiere que reconozcamos la necesidad de pertenecer a su cuerpo, que es la iglesia. La pregunta entonces es: ¿he aceptado a Cristo en mi corazón? Y la segunda pregunta es: ¿cómo sé cuál es el cuerpo o la iglesia verdadera? Hemos visto que hoy existen cientos de denominaciones. Al avanzar en las próximas lecciones, iremos contestando estas y otras preguntas importantes. Si usted está considerando ser parte del cuerpo de Dios, asegúrese de que ahí se tenga el testimonio de Jesús. Esto significa todo lo que Cristo hizo y enseñó. Y si usted hace esto, estará seguro de pertenecer
al cuerpo verdadero de Cristo aquí en la tierra. Quiero entonces quizás hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Nos damos cuenta de que en esta batalla hay dos lados. El lado de Satanás, donde hay falsas doctrinas, falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores. Y en el lado de Dios, donde también hay doctrinas verdaderas y profetas y maestros. La pregunta es, ¿cuál lado va a elegir? Los textos que hemos visto, espero que te ayuden a tomar una decisión. Si elige a Dios, no tendrá que preocuparse o sentir temor de las predicciones de los falsos profetas. Y podrá sentir paz en su corazón, sabiendo que su confianza está en Dios. Dios, quien conoce y es dueño del futuro. Dios que tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios quiere que usted tenga plena confianza en su palabra, porque su palabra es verdad. Su palabra trae consuelo y esperanza. Su palabra le puede llevar a tener una hermosa relación con Cristo Jesús. Le invito hoy para que tome una decisión por Jesús. Sabes, no tienes que tener temor del futuro si tu presente está con Cristo. Su futuro está seguro con Jesús. Solo tienes que creer en Él y entregarle tu vida. No importa qué tan destruida esté, Dios tiene poder para transformarla en algo maravilloso. Y ese es el poder de Dios que nos damos cuenta está en su palabra. Es ese poder que puede estar en tu vida el día de hoy. Permíteme tener una oración por ti. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque no tenemos que vivir temiendo el futuro. En tu palabra nos muestras el camino que debemos seguir. Te pido, Padre, que hables a los corazones de quienes han escuchado este mensaje y les traigas paz. Te pido que todos los que estén viendo este estudio puedan aceptar tu palabra, tu amor, tu verdad y por encima de todo, tu invitación a una vida mejor, que la podemos encontrar solamente cuando nos rendimos a tus pies. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y con esto quiero dejarte invitado para un próximo estudio, aquí en Investigando la Biblia. Que el Señor te bendiga.